agradable, ya que transcurrió entre internados escolares, entre ellos el de Harrow School, en donde no tenía, se podría decir, mucho progreso académico, ya que era castigado frecuentemente por sus deficientes trabajos y su falta de dedicación. Tenía una personalidad muy independiente, ¿no? Y rebelde, no logrando alcanzar muchos méritos a nivel académico. Desaprobaba casi todas las materias, con excepto de matemática e historia, en las cuales estaba colocado entre los primeros puestos, ¿no? Entre los mejores alumnos. La siguiente diapositiva. Bueno, en lo que es su carrera militar, ¿no? Churchill consiguió ingresar al ejército después del tercer intento. En aquí sufrió un fuerte accidente que le dislocó el hombro, el cual le provocó dolores de por vida. Fue graduado en la Real Academia en el año de, bueno, perdón, en la India a los 21 años. Visitó Cuba y luego Estados Unidos. Participó en la campaña de la rebelión india y luego en la batalla de Onduwa en 1898. Churchill, siendo oficial del ejército británico y ya después, luego siendo un joven oficial del ejército, entró en acción en la India británica y en la Segunda Guerra. En 1899 regresó a Inglaterra dejando el ejército para empezar su carrera política. Ganó fama como corresponsal de guerra y ahí es, bueno, pues es con los libros que había escrito sobre sus campañas, ¿no? Al siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a su trayectoria política, después de que Churchill había dejado el ejército, comienza su carrera política presentándose como candidato conservador en el distrito electoral de Oldham. Pero se dice que aquí no había logrado ser elegido, ¿no? Entonces Churchill intenta por segunda vez participar en este mismo distrito en las elecciones de 1990, saliendo elegido. Pero se dice que en lugar de asistir a la apertura del Parlamento, se marchó de gira, ¿no? A través del Reino Unido y los Estados Unidos, pronunciando sus discursos. Winston es considerado uno de los grandes líderes de los tiempos de guerra, siendo el primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, fue el primer ministro del Reino Unido en los dos periodos de 1940 a 1945 y 1951 a 1955, ¿no? También nos dice que aquí a inicios él era asociado al Partido Conservador en 1901, perdón, pero como no estaba de acuerdo a su política, cambió de partido y se une en 1904 al Partido Liberal. Ya en 1911, al estallido de la Segunda Guerra Mundial, fue nombrado primer lord de almirantazgo, ¿no? Bueno, la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a su familia, nos dice que Winston contrae matrimonio el 2 de septiembre de 1908 con Clementine Hoyser, ¿no? Y tiene 5 hijos, Diana, Randall, Sarah, quien actuó en la película de Royal Wedding, Marigold, quien falleció en su primera infancia, y finalmente Mary, ¿no? Quien escribió un libro sobre la vida de sus padres. Churchill pasó sus últimos días en compañía de su familia, donde había comprado, no sé, se decía que había comprado una casa en Londres, en donde vivía desde 1922 hasta 1965, ¿no? En esta casa él escribía sus obras y también se dedicaba a la pintura. A la siguiente diapositiva. Bueno, ya sus últimos días, o se podría decir la muerte de Winston, ya después de que se retira de su cargo como primer ministro en 1955, en ocasiones participaba en los parlamentos, ¿no? Y ya para el 24 de enero de 1965 nos dice que fallece este político, en donde la reina Isabel II le concedió el honor de un funeral de Estado, en el que se dio una de las mayores reuniones de jefes de Estado nunca antes vistas. Esta reunión se dio en la Catedral de San Pablo. La siguiente diapositiva. Ya. Bueno, Churchill como historiador y escritor nos dice, ¿no?
En 1953, Churchill, entre todos los cargos que tenía, fue periodista, siendo el único primer ministro británico galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Por ahí le puse algunas viñetas donde nos dice que era un excelente escritor, ¿no? Y sí, pues este se destacaba por sus discursos y programas de radio que ayudaban a inspirar al pueblo británico. La siguiente diapositiva. Bueno, Churchill realizó bastantes trabajos biográficos que estaban centrados en la biografía de los miembros de su familia, ¿no? Y escribió obras como la biografía de Randolph Churchill o la biografía del duque de Marlborough, que son consideradas obras maestras de la literatura. Ya, la siguiente diapositiva. Asimismo, tenía Winston, contaba en sus trabajos biográficos sus experiencias, ¿no? Como corresponsal en las guerras. Y entre sus títulos más destacados tenemos al Macallan Field Force en 1890, que se dio en 1898, Terry River War en 1899 y el Hamilton's March en 1900. Asimismo, escribió trabajos de historia narrativa en donde contaba, ¿no?, historias vividas por él, como por ejemplo tenemos al The War Peace, que se dio en el año de 1923, The World Second World War, 1948. Y bueno, hasta la actualidad a Churchill recordamos como uno de los hombres más influyentes en la historia del Reino Unido. Gracias. Ya bien, yo voy a tocar la parte de lo que fue su faceta como líder. Recordemos que Sir Winston fue multifacético, tales como político, estadístico, historiador y un escritor británico. Y es que a sus cortos 26 años, Sir Winston fue elegido por primera vez a la Cámara de los Comunes a su tan corta edad, que fue 26 años. Pero ustedes se preguntarán, ¿Cámara de los Comunes? Bueno, prácticamente la Cámara de los Comunes es característico del Reino Unido. Naturalmente son dos cámaras, la de los comunes y la de los lores. Resaltemos que ahora la Cámara de los Comunes, y es que por mucho tiempo esta Cámara han sido los representantes del pueblo, por ende es elegida democráticamente. Su conformación está dada por 650 representantes de distintos distritos electorales dentro del Reino Unido durante un periodo de 5 años. Bien, se inició como parlamentario conservador, pero posteriormente tuvo varios cambios. Esto vamos a ir resaltando durante la exposición. Como otro de sus puntos bien resaltantes fue primer rol de almirantazgo, que vamos a enfatizar posteriormente. La Primera Guerra Mundial, la cual marcó un hecho muy importante dentro de su vida para reforzarlo posteriormente dentro de la Segunda Guerra Mundial, que asimismo fue el primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial. El liderazgo efectivo de Churchill se basa en integridad y sinceridad. Y es que él llevó a cabo una defensa implacable de los valores que consideraba esenciales para un mundo digno, justo, exitoso y con una humildad que era base de su increíble talento para comunicarse. Ofreció esperanza al pueblo británico, ya que tenía que restaurarse a sí mismo para reconstruir el orgullo. Mencionemos su personalidad. El utilizar su propia personalidad para alentar a las personas a esforzarse en su trabajo y sobresalir. Dentro de ello también tenemos lo que es la energía. Winston Churchill desbordaba energía, característica psicológica que era necesario cuando se trataba de levantar la moral de un país entero o superar sus perjuicios de los aliados para ganarse a su favor. Porque recordemos que su participación dentro de la Segunda Guerra Mundial y dentro de la Primera también, era necesario todos estos puntos. Honestidad. Todo buen líder consigue ganarse la absoluta confianza de sus subordinados a base de honestidad. Convicción. Para elevar un sentimiento generalizado de derrota, pesimismo y miedo, es esencial disponer de una convicción tajante sobre ideas, lo que se transmite. Bueno, más anteriormente habíamos mencionado que Churchill era un político que cambiaba fácilmente de banda, por decirlo así, como se dice dentro de nuestra contienda política actualmente.
Y es que tales cambios en tiendas políticas y su fogosidad en la Cámara lo convirtió en un político, el político más odiado del país, por decirlo así, a lo que Churchill siempre respondía con una frase muy peculiar, el cual es: me retiraría de la política para siempre si no fuera por la posibilidad de que algún día podré llegar a ser primer ministro. Él ya auguraba lo que posteriormente se vendría dentro de su vida. Y bien, para terminar esta primera parte, me parece muy adecuado citar a Roberts, el cual en su texto, a manera de pregunta, pone: si en realidad Churchill mm, vendría de un anhelo de niño deseoso de llamar la atención, donde él indica que no te metes en política si no te interesa llamar la atención. Asimismo, él remarca que la gente sin ego no es capaz o no entra en política. Todo esto basándose en Churchill, a quien lo tenía referenciado dentro de su libro. Si bien hemos remarcado los puntos, ya sea integridad, sinceridad, esperanza, personalidad, energía, honestidad y convicción, estos eran los puntos más característicos dentro de Churchill. Eh, bueno, recordemos que hemos mencionado la esperanza, y es que Churchill, como buen humanista, notó las necesidades espirituales de la época. Por decirlo así, en un momento entre dos guerras casi destruida, levantar el espíritu o dar esa esperanza al pueblo que él mismo ofreció al pueblo británico era muy fundamental dentro de esta etapa o periodo de su vida. Bien, vayamos a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial duró 52 meses, y a medida que Europa se llenaba de trincheras, sangre y cadáveres, tres hombres fueron forjando su destino, los cuales fueron Stalin, Churchill. Bueno, vayamos más que todo a lo que resaltó algo dentro de esta etapa, el cual fue el primer Lord de Almirantazgo, que habíamos mencionado anteriormente. Y es que Churchill fue nombrado Lord del Almirantazgo en 1911, en el cual ayudó a modernizar la Armada Británica, ordenando la construcción de nuevos buques de guerras con motores de petróleo en lugar de motores de carbón, al igual que promovió la producción de aviones militares y la generación, por decirlo así, de una nueva ley. Y cabe mencionar que dentro de toda la vida de Churchill tuvo grandes aciertos, como también grandes desaciertos que posteriormente se van a ir remarcando dentro de su vida. Perdón. Sigamos con la Primera Guerra Mundial. Continuando siendo primer LOL almirantazgo que ya habíamos mencionado anteriormente, durante la Primera Guerra Mundial, donde promovió distintas reformas militares, como ya lo habíamos especificado, incluyendo el desarrollo de la aviación, los tanques de guerra que hemos mencionado anteriormente. El gran cambio de combustible que fue de carbón a petróleo, el cual fue un gran paso dentro de la Primera Guerra Mundial, y un sinfín de cosas más. Y es que también financió el desarrollo de un tanque de batalla con la desviación de fondos. Se le cuestionó mucho por esto a Churchill. Sin embargo, 10 años después, a este se le consideró como una gran obra o una gran hazaña que él había realizado dentro de esta etapa. Dentro de todo esto tenemos a Gallipoli. Gallipoli. Churchill estuvo hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, pero se vio obligado a abandonarlo por su estrepitoso fracaso en la Guerra de Gallipoli. Y es que la Guerra de Gallipoli marca un hecho muy importante dentro de Churchill. Bueno, más que todo, si vamos a la idea sobre todo, esto se basa en el desembarco cerca de Gallipoli, pero no lograron penetrar en el territorio fijado, puesto que fracasaron con las sucesivas ofensivas, con un resultado de 250,000 bajas por cada bando. En ese lapso de fracaso, un breve periodo, Churchill se reincorporó al ejército británico después de la ya mencionada batalla de Gallipoli. Otro punto a resaltar fue que en 1917 fue nombrado ministro de municiones durante los últimos años de guerra prácticamente, donde él realizó o prácticamente se realizó a la supervisación a la producción de tanques, de aviones y de municiones. También recordemos que por este hecho, como aquí está dentro de las diapositivas, en contra de las opiniones de un almirante que era John Arbon Pacho, ideó y llevó a cabo el desembarco de Gallipoli en los Dardanos durante la Primera Guerra Mundial, lo que le valió el sobrenombre de Carnicero de Gallipoli,
Ya hemos mencionado ese desembarco que le costó prácticamente perder esta batalla. Si nos basamos en el retiro entre dos guerras, el cual se realiza después de la Primera Guerra Mundial, de 1919 a 1922, Churchill se desempeñó como ministro de Guerra, Aire y Secretariado Colonial del primer ministro David Lloyd George. Bueno, vayamos a especificar un punto más claro. Después de la Primera Guerra Mundial, Churchill prácticamente se desempeñó como ministro de Guerra, como lo he ido mencionando, como secretario colonial, y es que Churchill se vio envuelto en otra controversia cuando ordenó prácticamente que se utilizara el poder aéreo contra miembros de tribus rebeldes en Irak. También en un momento en ese periodo surgió que usara gas venenoso me refiero, para sofocar la rebelión, una propuesta que fue considerada, pero que no fue promulgada. También recordemos que Churchill pasó por diversos movimientos. He dicho que lo íbamos a remarcar mucho dentro de la exposición. Y es que en uno de esos cambios, el cual es la factura del Partido Liberal, llevaron a la derrota de Churchill como ministro del Parlamento en 1922. Puesto que Churchill todo eso lo llevó con una anterior derrota, esto impulsó a Churchill a reincorporarse al Partido Conservador. Recordemos que Churchill era muy fácil de cambiar o buscaba prácticamente sus conveniencias para seguir elevando su poder político. También recordemos que fue ministro de Hacienda, en el cual realizó buenos actos que tenían que resaltarse, tales como devolviendo a Gran Bretaña el patrón de oro. Adoptó una posición la cual era dura contra una huelga laboral general que amenazaba con paralizar la economía política. Bien, vayámonos a la pintura. Prácticamente, si vamos a resaltar todos estos puntos que fueron o transcurrieron después de la guerra, hay que resaltar un poco lo que fue la pintura, como ya también remarcó mi compañera Wendy, lo que fue la escritura. Y es que Churchill se dedicó a la pintura. Y en una de esas tantas frases que él solía soltar o indicar, él nos dice que la pintura vino a mí en un momento muy difícil. Recordemos que fue retirado de ser ministro de guerra, se le acusó por la guerra de Gallipoli y todos esos hechos, pues él indica, la pintura vino a mí en un momento muy difícil, refiriéndose a estos temas que ya mencionamos, el cual todo esto lo llegó a escribir, incluso a plasmarlo dentro de una de sus obras. Y también mencionar que Churchill pintó más de 500 cuadros, normalmente trabajando al aire libre, un personaje que siempre le gustó estar al aire libre, aunque también practicó con las naturalezas o incluso con la naturaleza muerta y varios retratos que se pueden especificar un poco más dentro de su vida. Afirmó que la pintura le ayudó a desarrollar la observación y la memoria que posteriormente le serviría. Y recordemos que también pudo considerarse sus 89 artes de pintura. Vayamos a los años del desierto, el cual menciona que durante la década de 1930, conocida como los años salvajes, por decirlo así, Churchill se concentró en sus escritos y publicó una memoria y una biografía del primer duque, con el cual ya habíamos mencionado, es el del Marlborough Duke. Y bueno, aquí hemos mencionado unos escritos, pero no todos son durante los años entre los periodos que se dio entre la guerra, entre la primera y la segunda, a la cual me refiero. Pues aquí también he especificado algunos que posteriormente llegó a escribir. Estos no son todo el periodo entre las dos guerras. Bien, los años del desierto, durante este tiempo comenzó a trabajar en su célebre Historia de los Pueblos del habla inglesa, lo cual fue publicada por el mismo Churchill 2 años después. Aquí resaltamos un poco lo que fue su escritura y todo lo que llegó a vivir, refiriéndose a todas las hazañas que puede tener él y posteriormente plasmarlo después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera, el cual están plasmadas en textos. Bien, doy pase a mi compañera, a mi siguiente compañera, para que continúe con la disertación. El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal.
Lo que cuenta es el valor para continuar. Sir Winston Churchill. Magíster y compañeros, tengan ustedes una bonita tarde. Bueno, ahora vamos a citar a Winston Churchill en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Para empezar vamos a hacer un breve concepto sobre cómo se desarrolló la Segunda Guerra Mundial. Hitler, con el objetivo de recuperar los territorios de las minorías alemanas y de ampliar el espacio vital, invade Austria, Checoslovaquia y Polonia, y es ahí donde estalla la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939, librado por dos bandos en el cual se encuentran los países del eje, en el cual está Alemania, Italia y Japón, y asimismo a los países aliados que son Francia, la Unión Soviética, Gran Bretaña y los Estados Unidos. Siguiente, por favor. Bueno. Durante la Segunda Guerra Mundial, su predecesor fue Chamberlain, quien después de haber fracasado en el Pacto de Múnich, decide presentar su dimisión como primer ministro y que Churchill como nuevo primer ministro. Y ello lo realiza ante el rey sexto, ante el rey sexto. Y en su libro que Jorge VI lo recibió con amabilidad en esto. Incluso se permitió una ligera charla y en donde le dice que presumo que usted ignora por qué le llamó, le dice ello a Winston Churchill, y entonces Churchill responde, siguiendo la broma, contestó, señor, no acierto a imaginarlo. A continuación, el rey le pidió oficialmente que formara su gobierno, siendo así el nuevo primer ministro. Y entonces, 2 días posteriores, el 13 de mayo de 1940, decide pedir su voto de confianza a la Cámara de Comunes, en el cual da a conocer su primer discurso, en el cual dice lo siguiente: Cámara, lo que ya he dicho a los hombres que han aceptado venir conmigo al gobierno. No puedo ofrecer siempre sudor, fatiga y lágrimas. Su discurso está basado básicamente o se resume en esas 4 palabras: sangre, sudor, fatiga y lágrimas. Y posteriormente dice que su objetivo es la victoria. Siguiente diapositiva. Winston Churchill ya tenía 65 años y él se caracterizaba porque se desplegaba a cada ciudad o a cada rincón en donde se quedaban las ruinas. Por ejemplo, aquí podemos ver una imagen en donde está Winston Churchill junto con otros, en donde visita la catedral de Coventry, la cual fue arrasada por un terrible bombardeo alemán en noviembre de 1940. Siguiente diapositiva, compañero. Bueno, ahora empezando con la segunda, ya continuando, vemos un subtítulo que dice su mejor hora. Para Winston Churchill, la mejor manera de convencer a la milicia o a la ciudadanía para que la apoyen en la guerra y para que puedan lograr la victoria era así la situación sea desastrosa, él lo presentaba como algo heroico, como que estaban ganando. Entonces, por ello, y mediante ello transmitía confianza a toda la ciudadanía.
Asimismo, también se le conocía como, porque era un gran orador. Sus discursos eh, generaban confianza y todo ello, como ya lo mencioné. Siguiente diapositiva. Su objetivo de Churchill para poder ganar la Segunda Guerra Mundial contra Alemania siempre fue aliarse con otros países, entre ellos que está Estados Unidos y, y la Unión Soviética. En esta gran alianza, una de sus frases fue: todo individuo y todo Estado que luche contra el nazismo puede contar con nuestra ayuda. Como ya lo dije, aunque la situación sea desastrosa, él lo transmitía como algo heroico. Entonces, es por ello que menciona esta frase. Y el 22 de junio de 1941, la agregación que motivó a la entrada de Stalin en la Segunda Guerra Mundial como aliado del Occidente contra el fascismo fue exactamente la invasión que sufrió por parte. Siguiente diapositiva. Y durante esos años, en Estados Unidos ya se llevaban las elecciones presidenciales y Roosevelt fue reelegido. Roosevelt y Churchill eran grandes amigos. Tuvieron un encuentro de 10 ocasiones. Es por ello que Churchill confiaba mucho en Roosevelt y que se iba a unir a él para poder ganar la guerra. Bueno, y el primer, Estados Unidos era un país neutral, no quería ser parte de, pero, pero un día Japón ataca la bahía de Pearl Harbor, donde, donde Estados tenía localizado una gran flota. Y entonces el ataque suponía la declaración de guerra de los Estados Unidos a Japón y por lo tanto a su aliado que vendría a ser Alemania. Y de esa manera es que Estados Unidos entra a la guerra el 7 de diciembre de 1941. Siguiente diapositiva. Ya en 1942, Churchill ya ya veía un futuro que puede ser desastroso porque los aliados perdidas o las batallas que vendrían a ser en el norte de África, porque las tropas de Rommel, o también conocido como el zorro del desierto, conseguían victoria tras victoria, empujando a los británicos hasta las puertas de Alejandría. Después, en otro punto, en el Atlántico, las manadas de lobos, así también llamado, submarinos, hacían estragos sobre los convoyes aliados. Y en otro punto también, en Rusia, los alemanes, después de las pérdidas desastrosas del invierno, recuperaban la iniciativa con el buen tiempo y amenazaban todo el Cáucaso. Siguiente diapositiva. También en el Pacífico, los ingleses sufrían la pérdida de Hong Kong, Malasia y Singapur. Y por otro lado, también los americanos o los de Estados Unidos debían abandonar las Filipinas. Y por último, los japoneses conquistaban Indonesia, Birmania y se colocaban a las puertas de Australia por el sur y de la India por el oeste. Siguiente diapositiva.
Eh, Churchill, para seguir motivándolos o para con el objetivo de conseguir la victoria, él pronunció su siguiente frase: no es el fin de la guerra, no es ni siquiera el principio del fin de la guerra, pero quizá el fin del principio. Con ello quiere decir que ya se veía ganar la guerra contra Alemania. Siguiente diapositiva. Churchill eh, dice, forma parte de los acuerdos de la partición de Europa y hacia el final de la guerra. Su objetivo era dividir, una vez ganada la guerra, era dividir Alemania en cuatro. Y lo firmaron en la conferencia de Potsdam por Harry Truman, Churchill y Stalin, pero previa coordinación ya se tenía en la conferencia de Yalta. Siguiente diapositiva. Ya que ya casi las conclusiones, los fines de la Segunda Guerra Mundial. Hitler ya se veía perder, porque, y por último dice, él decidió jugarse el todo por el todo, porque ya habían sido derrotados. Y como ya sabemos, finalmente, ya Alemania al ser derrotada, Hitler decidió suicidarse. Siguiente diapositiva. Ella se adelantó en un principio. Su objetivo era dividirse el territorio alemán entre los países aliados. Aquí podemos, bueno, este es los acuerdos que tuvieron con Stalin. Siguiente diapositiva. Sombras sobre la victoria. La conferencia de Yalta, el cual se llevó del 1 al 11 de febrero de 1945, deciden realizar una declaración de la Europa liberada, en donde en donde cada, eh, este, donde cada región podía decidir a qué gobierno pertenecer o como una libre determinación de pueblos. Siguiente diapositiva. Ya la etapa final de la segunda, como ya sabemos, los países aliados habían ganado y entonces Winston Churchill, una de sus principales características es hacer la V con el dedo corazón y con el dedo índice, el cual era símbolo de victoria. Y en esta ocasión, varias personas o toda la nación fue, fue ovacionar a Churchill por su gran victoria o por la gloria que habían logrado. Siguiente diapositiva. Como
Como primer ministro, asistió a varias conferencias en donde tenemos la primera conferencia de Casablanca, posteriormente conferencia del Cairo, y luego la conferencia de Teherán, la conferencia de Yalta y la conferencia de Potsdam. Siguiente diapositiva. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, la Cámara de Comunes decide, eh, decide eliminarla como primer ministro, y entonces después de ello se alejó de la política. Y en 1945, o sea, el mismo año, como participó en las elecciones, ya pues fue derrotado y se retiró, y hasta que regresó al poder en el año 1951 y se prolongó hasta 1955. Siguiente diapositiva. Y durante su segundo mandato fue nominado fue nominado y a la vez ganador del Premio Nobel de Literatura por escribir Memorias de la Segunda Guerra Mundial, en el cual su libro básicamente trata sobre la guerra, la derrota, la victoria y la paz. En la guerra, él dice que la determinación es importante, la derrota habla de la resistencia, y porque tan solamente así se puede ganar en la victoria, en la paz, la conciliación. Siguiente. Bueno, tenemos algunos datos adicionales. Como ya sabemos, pasaba tiempo pintando, le gustaba la pintura. También le gustaba salir o apostaba por los caballos de carrera. Y también otro dato es que un 30 de noviembre de 1964, cuando cumplió 90 años, sus amigos le enviaron una tarta de cumpleaños de 60 kilogramos de peso y confeccionada con decenas de huevos. Siguiente diapositiva. Los últimos años de Sir Winston Churchill, viendo que ya se encontraba convaleciente, él decía, cuando había reuniones con los comunes y todo ello, y tan solo así, asistía a las sesiones donde realizaban importantes actividades, como por ejemplo el voto. Y lamentablemente fue siguiente diapositiva. Y lamentablemente falleció un 15 de enero de 1965, luego de que sufrió un ataque al corazón, o dicho de otra manera, un paro cardíaco. Y fue ya, bueno, el 15 de enero sufrió la